A continuación, en Canal 4. Buenas noches, audiencia. Hola, Daniel. Buenas noches, Néstor. ¿Cómo le va? Esta noche tenemos un programita interesante. Muy interesante. Muy interesante. Seguimos con nuestro ciclo de invitar a instituciones relevantes de San Francisco y continuamos también recibiendo opiniones sobre una realidad que nos preocupa. Y que tiene que ver, como usted suele decir en las presentaciones, Néstor, con la tercera palabra de nuestro nombre, ¿no? Aquí, ahora, actualidad. ¿Eh? Así que vamos a, Además, tenemos un ingrediente. En el primer bloque va a estar un amigo que es hijo de un viejo amigo de la casa. Claro, sí señor. Sí señor, siga presentando. Que el doctor Arrieta, Alberto, gracias por compartir este primer bloque con nosotros. Tenemos que decir que Hernaldo es fundador de este espacio. Aquí ahora, actualidad. Con el doctor Carlos Cravero, ¿no es cierto? Iniciaron hace muchos años. Más de 20 años. Más de 20 años este programa Aquí Ahora. En esa época no era Aquí Ahora Actualidad. Era Aquí Ahora. Era simplemente Aquí Ahora. Nosotros hicimos un poco de recargado. No logramos el nivel que tenía con el doctor Arrieta, pero le agregamos una palabra al nombre. Bien, y el doctor Alberto Arrieta en este caso, junto a los doctores Leandro Perracchione y Mario Azán, a quienes les damos la bienvenida, les decimos buenas noches, muchas gracias por acompañarnos, nos van a ayudar a repasar la actividad de una institución muy importante de la ciudad, que es el Colegio de Abogados, que tiene una actividad propia de la representación de la profesión, de los abogados, pero que también tiene una actividad de carácter social, vinculada a atender eventuales problemas que puedan existir en la sociedad, y además con quienes nos interesa analizar cómo están viendo el funcionamiento, bueno, de una de las patas de nuestra República, que es el Poder Judicial. El Poder Judicial, ¿no? Que, digámoslo, corta y claramente, se está moviendo a un ritmo inusitado. Así es, así es. Si les parece, empezamos con los abogados más jóvenes, con Leandro y con Marcelo, que están a cargo, coordinan por lo menos uno de los servicios importantes que presta el Colegio de Abogados, que nosotros tuvimos la oportunidad de charlar con ustedes, o por lo menos con Marcelo, un par de años atrás cuando lo ponían en marcha, ¿no? Que tiene que ver con la consultoría legal. A ver, cuéntenos cómo anda eso. Sí, muy bien, gracias a Dios. Bueno, estamos, esto ya hace un tiempo que viene funcionando en el colegio. Nosotros ahora nos hicimos cargo a partir del nuevo directorio que representa el doctor Arrieta, y bueno, hemos creado, me han nombrado director del consultorio jurídico gratuito, y junto con Marcelo estamos tratando de darle una impronta nuestra en relación a cómo venía funcionando. No lo hemos modificado sustancialmente, pero hemos incorporado algunas modificaciones como para darle un funcionamiento acorde a lo que nosotros creemos que debe funcionar. En primer lugar, aclarar que la consultoría jurídica gratuita es solamente para aquellas personas que carecen de recursos, claro, o sea que no pueden acceder a una consulta de un abogado. Ustedes, perdón, sí. Leandro, ¿ustedes hacen algún control de esa situación o es con una declaración jurada? Eso justamente es algo que hemos introducido ahora en esta nueva etapa, en la cual le hacemos una serie de preguntas a los efectos de que la gente, bajo el término de una declaración jurada, podamos determinar cuál es la situación, y en relación a esa primera consulta, que es en definitiva un control que realizamos para poder determinar si corresponde o no que nosotros evacuemos esa consulta. Pero bueno, eso es algo que... ¿Por qué este servicio de tipo comunitario? Es decir, que ya no se refiere estrictamente a las tareas colegiales de la entidad. Es un servicio social, ¿no es cierto?, que
estamos obligados como colegio de abogados a prestar y lo queremos hacer de la mejor manera, por eso es que le estamos dando esta importancia y queremos también que trascienda a través de ustedes para que la gente lo pueda utilizar, para que todos aquellos que tienen la necesidad de consultar con un abogado sepan que con pocos requisitos pueden acceder al colegio a una consulta gratuita. Exacto. Marcelo, la consultoría que ustedes prestan en el colegio de abogados reemplaza, sustituye, complementa lo que es la asesoría legal en tribunales. No la reemplaza de ninguna manera. Es un servicio diferente que presta el colegio. La asesoría letrada está para prestar asesoramiento legal a las personas de bajos recursos. La consultoría gratuita, como bien decía Leo, estamos obligados por una cuestión colegial a brindarla. Pero bueno, no es que se hace por una obligación, sino también por un sentido social que forma parte del colegio de abogados y hace bastantes años que viene funcionando. Yo aprovecho para agradecer acá la oportunidad que ustedes nos dan de poder, digamos, difundir esta tarea que hace el colegio, porque mucha gente no la conoce, ¿sí? Hace varios años cuando habíamos venido había tenido un muy buen efecto la visita que habíamos hecho acá al canal, porque el número de gente que se acercaba al consultorio había crecido de una manera muy importante. Volviendo a tu pregunta, no lo reemplaza de ninguna manera. Nosotros simplemente nos encargamos de evacuar una consulta para personas de bajos recursos, ¿sí? Y esto lo queremos dejar bien en claro y hacer hincapié. Nosotros no reemplazamos ni a la asesoría de tribunales ni a un abogado. Simplemente evacuamos una consulta a personas de bajos recursos y ahí se termina. Claro, y además te puede efectuar una consulta sobre un tema que no esté judicializado. No, por supuesto. En cambio, la asesoría letrada ya llegás con en otra instancia. En otra instancia, ¿no es cierto? Es decir, ustedes no van a después a patrocinar un conflicto. No, está prohibido. O sea, claro. Nosotros tenemos un reglamento... No podés usarlo para absorber para clientes. captar clientes, no, exactamente eso también lo queremos dejar aclarado, que la consultoría se atiende a través de 2 colegas, ¿sí? De manera conjunta, y una de las prohibiciones es de no brindar asesoramiento de manera posterior a esa consulta. En el caso de que la persona requiera o tenga la necesidad o manifieste su intención de consultar a un abogado, se le pone a disposición el padrón de abogados de la ciudad de San Francisco. Yo te quería aclarar una cosita porque no quiero que se me pase, que si bien el servicio es del Colegio de Abogados, la Comisión de Jóvenes Abogados, ¿sí? Que viene funcionando hace mucho tiempo, es quien aporta la mayor cantidad de integrantes. No está solamente conformado por jóvenes abogados, pero la mayor cantidad de integrantes son de la Comisión de Jóvenes Abogados que de manera gratuita, desinteresadamente y brindando su tiempo, concurren y prestan sus servicios en el consultorio. ¿En qué horario, en qué lugar y cómo se pueden contactar para pedir un turno? Bueno, en el Colegio de Abogados, obviamente, que está en Boulevard Roca 119. Por ahora no entramos por atrás, pero bueno, es provisorio. Por Independencia. Exactamente, dentro de poco ya podamos acceder por Boulevard Roca. Los teléfonos, obviamente, que están a disposición para que todo el mundo que necesite hablar lo haga. Generalmente las consultas se evacúan los días viernes. Obviamente le pedimos a la gente que llame con antelación para que se le dé el turno correspondiente y ahí en ese momento es donde le van a hacer las preguntas que nosotros venimos manifestando y si cumple los requisitos de acceder al servicio... Inmediatamente le evacúan la consulta. Se da un turno que generalmente es los días viernes. Ajá. En la experiencia que han tenido hasta ahora, ¿cuáles son los temas que más se consultan? Y sí, generalmente son temas o penales, pero principalmente de familia, ¿sí? de la rama del derecho de familia o eventualmente de violencia de género, que también forma parte del tema de familia, pero se ha visto... Es una buena instancia para una consulta previa. Tengo tal problema, me sucedió tal cosa en el seno de mi familia, con mi hijo, con mi padre, Sí, y muchas veces nosotros nos encargamos de orientar, ¿sí? Muchas veces la gente no sabe dónde ir. De esta experiencia, ¿ustedes tienen la percepción de que la conflictividad familiar ha aumentado? Sí, notoriamente.
En el último tiempo los tribunales, nosotros lo vemos continuamente en la actividad forense, que los tribunales de familia, la actividad que tienen es continua. O sea, daría mucho para hablar del tema del proceso de familia, ¿no? Pero en cuanto al conflicto de familia es muy grande. No me provoques porque te convoco. Pero sí, hay mucho conflicto, mucho. Una pregunta que para los tres, ¿no? Pero especialmente ahí a los chicos que, si bien ya están consolidados profesionalmente, son jóvenes, ¿no? Esto es una observación personal. Ha crecido la matrícula de abogados de una manera exponencial aquí en la circunscripción. ¿Cómo ven ustedes el tema de regular un poco todo esto para evitar la superpoblación y eventualmente en la búsqueda de actividad una exageración de la judicialización de los temas? ¿Tienen opinión sobre esa cuestión? Sí, perdón. Sí, en realidad en esto está trabajando tanto la Federación Provincial como la Federación Nacional. La Argentina es el único país del mundo en donde un abogado se recibe y al otro día agarra el bisturí. Por lo pronto ya hemos conseguido la modificación de la ley 5805 de colegiación obligatoria, que obliga a hacer un curso, que hoy es obligatorio, de ética profesional y de colegiación, porque tampoco se puede imponer, sería inconstitucional que empecemos a regular exámenes como ocurre en Brasil, como ocurre en Estados Unidos, como ocurre en Europa, para poder ir calificando cuando el abogado tiene que ir renovando su matrícula. Pero estamos estudiando ir en esa dirección, porque la idea es justamente la de tratar de que por lo menos los abogados hagan una especie de residencia, claro, antes de tener que empezar a ejercer. En ese caso es una vez recibido, pero en el proceso de formación, para evitar incluso frustraciones, no sería dable discutir, debatir, no creo que se pueda prohibir, ¿no es cierto? Pero si no es necesario, bueno, que haya, no sé, un sistema como medicina en Córdoba, es decir, condicionar un poco En ese sentido, Daniel, yo creo que si miramos algunas soluciones que han dado en otras profesiones, como los médicos que también en algún momento se vieron abocados a esta problemática, un poco la solucionaron dando un paso más allá en la medicina, la especialización. Claro. Es decir, los abogados somos un poco todólogos. Y hoy el derecho se ha hecho tan vasto, tan complicado, que no existe ningún abogado que domine a fondo todo ese abanico. Además, la abogacía está totalmente superada como ciencia específica. Hoy la abogacía sola ya prácticamente no sirve para nada. La bioética, las cuestiones, la psicología, con la cuestión de los conflictos familiares, las cuestiones ambientales, son todas cuestiones que incluso son interdisciplinarias y que van requiriendo cada día una especialización mayor, y por eso ahí estamos dirigiendo el tema. Justamente Néstor dio en la tecla. Estamos tratando de generar especializaciones que permitan que los abogados, al especializarse, vayan zanjando el tema de la cuestión. Porque después, mire, como una experiencia personal que se la va a repetir cualquiera. De abogado se recibe cualquiera. Cualquiera se puede recibir de abogado. No es una carrera difícil, que requiere paciencia y tiene sus dificultades, como toda carrera universitaria, pero cualquiera puede recibirse. El problema es ejercer. Y ejercer sin secuelas para la gente. Exactamente, esa es la perspectiva. Es a eso a lo que queremos llegar. Para evitar, ¿no es cierto?, el corre ambulancia, ese tipo de cosas. Incluso, ya, y esto por una experiencia personal, mi hija es abogada, entran a la justicia y en la justicia ya no hay más empleados que no sean abogados. Sí. Y se produce ahí una situación cuando hace 7, 10, 12 años que son empleados simples, pero son profesionales, una situación ahí de que no tienen posibilidades de acceder a la carrera y hay frustraciones en ese sentido. Ni hablar en el campo de lo privado, que es también difícil ejercer la profesión. Alberto, para salir un poquito de este tema, una opinión que nos interesaba con Néstor.
tuya. ¿Cómo ves la actualidad del Poder Judicial a nivel nacional especialmente, ¿no? Porque nosotros advertimos aquí como una explosión de actividad. Hay un activismo judicial, ¿no? Sí. ¿Cómo lo analizás? Yo creo que, en primer lugar, en los últimos años ha existido un divorcio entre lo que la gente esperaba de la justicia y la respuesta que la justicia daba a los conflictos sociales. Divorcio que hizo que la justicia perdiera absolutamente la credibilidad. El ministro de Justicia de la Nación dijo hace poco una cosa que nosotros creemos que es muy interesante, cuando presenta su plan Justicia 2020, que tiene dos aspectos. Uno es este aspecto. Dice que ya la cuestión no pasa por el sistema de designación de los jueces, porque después de la reforma del 94, tanto en la Nación como en la mayoría de las provincias, imparcialidad más, imparcialidad menos, no es solamente el dedo político el que designa a los jueces. No están las leyes, que más tarde, más temprano se sancionan o se interpretan, ni tampoco está en el procedimiento que en definitiva se aplica. El problema está en la credibilidad. Claro. La justicia emite una resolución y la sociedad está en contra de la decisión que toma la justicia. La única forma de poder salvar esta situación es que efectivamente la decisión judicial se vuelva a coincidir con la necesidad de la sociedad. Y yo creo que lo que está ocurriendo ahora con el activismo judicial es que es una de las quejas que más se escuchaba de la gente, es que nadie actuaba contra los funcionarios públicos. Sí, señor. Por lo menos mientras estaban en ejercicio de su mandato. Menos cuando estaban en ejercicio de su mandato. Y la Argentina era un país que se caracterizó por no hacer que eso ocurriera. No se sancionaba a los corruptos, no se detenía a los corruptos, no se le hacía devolver la plata a los corruptos. Los jueces sintieron el golpe, acusaron el golpe. Lo que yo espero es que este activismo judicial no llegue al extremo de empezar a hacer de esto una persecución y una casa de brujas, porque todos los extremos son malos y se pueda volver a esa situación. Fíjese que en ese plan 2020, una de las cosas de las que hablan es que hay que facilitar el acceso de la justicia a los más vulnerables. Al igual que en la época de Juan Sin Tierra, cuando le reclamaban los galeses que tuvieran el proceso y que no solamente accedieran los nobles, lo mismo está ocurriendo hoy, casi 10 siglos después. Esto es o porque los ciclos de Vico se van repitiendo y es cierto lo de existencialismo, o porque efectivamente la sociedad está divorciada de las decisiones judiciales. Y el acceso de la vulnerabilidad a los más vulnerables es justamente porque es en ese lugar en donde empieza la cuestión, orientando a los más vulnerables. Por eso es muy importante la función que cumplimos nosotros acá. Claro, va en ese sentido y con esa filosofía. Y en el tema de los delitos específicos de los funcionarios públicos, ¿no? Que tienen que ver con la corrupción, pero la corrupción no es un delito. Digamos, no hay un delito tipificado como corrupción. Sí. ¿Te parece que la legislación está adecuada, está actualizada, o estamos trabajando con tipificaciones penales que en la actualidad son difíciles de encuadrar y eso hace difícil el proceso, las condenas y todo lo demás? Desde mi punto de vista, si hubiera habido voluntad judicial de juzgar determinadas situaciones, me parece que estamos en condiciones de hacerlo con las leyes que actualmente tenemos. Esto no significa que no haya que modificar ciertos aspectos. Claro, hay Daniel, en los últimos 20 o 30 años, los delitos de corrupción se han vuelto cada vez más complejos y expedientes que hablan de 200 cuerpos, 300 cuerpos, 500 cuerpos. Y hay una enorme dificultad para investigar. 500 cuerpos significa una pieza de 4x4 llena del piso hasta el techo. Es decir, pensar que un juez pueda manejar semejante expediente, junto con toda la tarea de tribunales que tiene su juzgado, es casi inverosímil, ¿no es cierto? Es decir, también se va a tener que dar solución a ese tipo, crear fueros súper especializados, ¿no es cierto? No solo la creación, yo iba a decir, primero la de empezar a separar los fueros, pero en segundo lugar también empezar a traer figuras más modernas, como la del testigo protegido, la del arrepentido, que nosotros hoy prácticamente no tenemos la figura del arrepentido. Y creo que en esa orientación
hay que empezar a dirigir la próxima legislación, porque si no va a ser muy difícil llegar hasta esto. Las dificultades operativas son enormes. En el tema icónico que está en este momento en el tope de las prioridades de los medios, al menos, está el tema de Lázaro Báez. Este antecedente de ir, de determinar propiedades, tomarlas y eventualmente devolverlas al Estado. ¿Hay antecedentes de este tipo? ¿Se está manejando dentro de un contexto legal o se están transgrediendo algunos principios? No, está dentro del contexto legal. De hecho, el primer antecedente de los últimos años que se conoce, el de María Julia Alzogaray, le subastaron un inmueble con el que le hicieron devolver la parte del enriquecimiento ilícito que teóricamente se le había comprobado. Las normas están, lo que pasa es que antes de llegar al proceso de recuperación o de reintegro de los capitales o de los bienes, tiene que existir condena. Es decir, pareciera que los distintos gobiernos que se han sucedido no tenían la voluntad política de que estas condenas se llegaran a afectar, ¿no es cierto? Y si el poder administrador no tiene esa voluntad política, y es muy difícil que los jueces se puedan, salvo algún Quijote como el de Lava Jato allá en Brasil, Sergio Moro. ¿No es cierto? Está interesantísimo el tema, pero bueno, se nos fue lejos el tiempo. Pero una más, Alberto, evaluanos la capacidad de la justicia de San Francisco y de la quinta circunscripción para brindar el servicio de justicia. ¿Estamos con la cantidad de jueces, de cámaras necesarios? ¿Está la infraestructura necesaria o estamos siendo rebasados? No, en algunos casos hay algunos aspectos que están colapsados. Tenemos algunas dificultades, por ejemplo, en el juzgado de conciliación laboral. Hay uno solo y hay una sola secretaría. No hay peritos. Pero yo diría que en términos generales la justicia de la quinta circunscripción judicial es una isla a la que aspiran llegar todas las otras circunscripciones de la provincia. Nosotros afortunadamente tenemos un foro tranquilo, nos conocemos casi todos, un foro de reconocimiento profesional de los abogados, es uno de los pocos colegios del interior de la provincia que tiene 4 personas reconocidas por la Academia Nacional de Derecho. Los abogados de San Francisco son consultados por abogados de otra circunscripción y las sentencias son consecuencia de las cuestiones que plantean los abogados que litigan en San Francisco. De modo que yo no puedo decir que la situación del Poder Judicial de San Francisco esté pasando una dificultad seria, más allá de alguna cuestión puntual como la que le acabo de decir. Pero estamos tratando de conseguir algunas cosas que faciliten evitar esos colapsos. Por ejemplo, vamos a establecer una mesa de entrada para que se sorteen y evitar que... el forum shopping. Elegir el tribunal donde uno va. Claro, que era una cuestión que hasta provocó la modificación del Código de Procedimiento, dándole al demandado la facultad de recusar sin causa, porque el otro elegía cuál era el juez que tenía que ir. Claro. Vamos a establecer una Secretaría de Ejecuciones Particulares, porque hay muchos, hoy se vende mucho en cuota y se ejecutan esas ejecuciones particulares y empresas que tienen cientos de juicios, y cuando va a colapsar la actividad del juzgado, preferimos mantenerla. Hay un sistema que se está armando para poder ir separándola. Tenemos que resolver algunas cuestiones como la cuestión de los peritos, algunas que otras secretarías que va a haber que adicionar, sobre todo en materia laboral, pero en términos generales hasta los plazos que nosotros estamos manejando están muy acordes a lo que se puede hacer dentro de la infraestructura que tenemos. Alberto, Leandro, Marcelo, muchas gracias. Se nos fue el tiempo. A ustedes. Son ustedes muy amables. Néstor, tenemos que ir a buscar una pasada. Recuerden, si tienen alguna duda, pueden hacer una consulta gratuita. No están en condiciones de pagar la consulta, pueden hacer la consulta gratuita. Llaman al Colegio de Abogados, fijan un turno, normalmente un viernes, y 2 profesionales les van a brindar una primera consulta de manera gratuita en el Colegio de Abogados. Recuérdenlo porque es un servicio muy, pero muy importante. Ahora buscamos una pausa. Cuando volvemos, actualidad pura. La actualidad del sector laboral desde la perspectiva de los sindicatos, desde la perspectiva de la CGT Regional San Francisco, con 2 de sus principales dirigentes.
con nuestras telas, todo es posible. Todo lo que quieras crear y puedas imaginar. Colección Otoño-Invierno 2016. La Reina. Biuren Computación, el mejor servicio técnico para tus equipos. Reparación de notebooks y netbooks, todas las marcas y modelos. Cambio de pantallas, teclados, bisagras, reparación de cargadores. También conseguí baterías y cargadores nuevos. Trae la Biuren Computación, tu servicio técnico de confianza. Biuren Computación, seriedad y respaldo en la atención de tus equipos. Y tu Raspberry 1765. En 3, 2. Prevengamos la gripe. Lávate frecuentemente las manos con agua y jabón. Cubrite la boca o la nariz al toser o estornudar con pañuelos de papel o con el pliegue del codo. Ventila los ambientes y permití la entrada de sol en tu casa. Mantén limpios picaportes y objetos de uso común. Ante cualquier síntoma, consulta a tu médico. Entre todos, vamos más alto. Ministerio de Salud, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Valentino, colección Otoño-Invierno 2016. Ya conoces nuestras marcas, pero esta vez te volvemos a sorprender con una colección única. Descuentos especiales con Macro y Nativa. Consulta los planes con tu tarjeta. Valentino, seguinos en Facebook. Con la gran promoción de Devoto, ahora regional, podés ganar cada vez más. La gran promoción. 15 millones en premios, 2 autos, 3 camionetas, 2 departamentos, 12 millones en efectivo. ¿Qué estás esperando? ¡Pedila! Ganá con la gran promoción de Devoto, la Asociación Civil San Francisco Solidario y el Hospital Iturraspe, en adhesión a su centenario. Pedila al 310153 o 310154. Ganá con la gran promoción. Plata, autos, departamentos. ¿Qué más querés? La gran promoción. WhatsAppea y gana con Precio Manías. Si tenés un grupo de WhatsApp del cole de tu hijo o del club, ingresá a nuestro Facebook y entérate cómo participar. Hay descuentos en tus compras y un espectacular TV 32 pulgadas de regalo. Buzo rústico niña, 139 pesos. Babucha niño rústico, 135 pesos. Remera hombre long haul, 225 pesos. Vos también podés tener una carita feliz, porque en Precio Manías siempre pensamos en los mejores beneficios para vos. Precio Manías, Garibaldi 1239, San Francisco. Bases y condiciones en la página de Facebook. Para disfrutar todo el año, Heladería Tropical. Deleítate con nuestros productos de cafetería, tortas, postres, churros, submarinos y mucho más para consumir en nuestro local o para llevar. Heladería Tropical, Boulevard Roca, esquina Almafuerte. Y búscanos en Facebook. Bueno, Daniel, damos vuelta a la página. Sí, señor. Y nos metemos en otro tema de actualidad, un tema serio, preocupante, que afecta no diría a un sector importante, sino prácticamente a toda la población. La situación económica, que en este caso, con nuestros invitados, que son representantes del sector del trabajo, nos van a informar, a contar cómo están viendo este proceso, cuáles son las perspectivas que ellos tienen. Estamos en la semana inmediatamente posterior al festejo del Día del Trabajador, el 1 de mayo. En la ciudad de San Francisco se festejó y allí hubo discursos y hubo palabras críticas respecto de la situación laboral en San Francisco, en la región y en el país. Por eso invitamos a la CGT Regional San Francisco para que nos ayuden a entender qué está sucediendo en el mundo laboral desde la perspectiva de los sindicatos, ¿no? Nos acompañan 2 de sus 3 secretarios generales, que son ellos Cacho Coria. Cacho, buenas noches, gracias por acompañarnos, es muy amable. José Ferrao, buenas noches, José, muchas gracias por acompañarnos. No, también, al contrario. ¿no? De Luz y Fuerza,
y de Sindicato del Seguro. Zulema Marrone también nos iba a acompañar, pero bueno, está con algún problemita de salud. Zulema, le deseamos que se mejore, ¿no? Bien, bueno, ahí está planteado el tema. ¿Cómo visualizan desde la CGT el mundo laboral, el mundo del trabajo, el mundo del asalariado, con lo que tiene que ver con las paritarias, pero también fundamentalmente con lo que tiene que ver con los niveles de ocupación? Hay una sensación de que está en riesgo el trabajo de algunos trabajadores. ¿Esto es así? ¿No es así? ¿Cómo es? Realmente es así. Cuando asume este gobierno, todos sabemos la devaluación que hubo del peso, más la inflación, sumamos la inflación, y con una política de gobierno de que había que achicar el gasto público. Bueno, son medidas que este gobierno, si aplicó, lo viene aplicando. Esto en consecuencia trajo despidos, no solo en la administración pública, sino en el sector privado. Es decir, la alta inflación, los trabajadores no llegan a cubrir sus necesidades. Perdona, los sectores que ustedes concretamente representan, cada uno de sus gremios, ¿esto se ha presentado en el tema de luz y fuerza? Que le diría que no. Allí ustedes tienen... No, nosotros, perdón, no tenemos la situación de despido. Tenemos situación como todos, es decir, que estamos discutiendo paritaria, pero no tenemos esa consecuencia drástica que ¿Y ustedes, son. José, en el... No, el rubro de seguro anda excelentemente bien acá en San Francisco. Así que tenemos una casa central que es un orgullo para los sanfrancisqueños, como es la Compañía del Norte, ¿no es cierto? Pero es impresionante, ustedes pasen por ahí, la reforma que están haciendo, cómo se están agrandando la empresa. Entramos permanentemente nosotros ahí y vemos continuamente que hay chicos nuevos trabajando, ¿no es cierto?, que ya me piden la ficha para afiliarse al sindicato y a la obra social. Entonces ya entran con una ambición de tener una estabilidad. Otras ramas de los gremios hermanos, ¿y cuáles se está sintiendo más esta situación de crisis? La más afectada es la UOCRA. Claro. Después sigue la UON. A pesar de la UOCRA, que realmente uno cuando camina a la ciudad de San Francisco ve muchas obras en construcción. Pero se ha parado eso total. Si ustedes vieron que las 400 y pico viviendas que se estaban haciendo allá dejaron de darle la participación al Procrear, y entonces están todos los muchachos hace, no sé, varios meses que no tienen que comer. El Procrear está también en un momento de transición, no está saliendo crédito. No están saliendo los créditos, entonces no les pagan a los pobres compañeros trabajadores. No, es un rubro que está terriblemente mal, la construcción. La construcción malísimamente mal. ¿El comercio? El comercio, bueno, anda más o menos bien, más o menos bien porque son que entran uno, se van otros. Consultando a la parte empresaria, dicen que el flujo de fondos se ha enfriado, que las ventas han caído. Y si ustedes vieron que salió los otros días en el diario La Voz, ¿no es cierto?, para ser más preciso, que 25 de mayo y 9 de julio, 30 locales desocupados de gente que tenía su negocio y se fueron, ¿no es cierto? ¿Por qué se fueron? Creo que algunos han tenido un empleadito, 2 empleados, ¿no es cierto? Bueno, así que habrán quedado sin trabajo esos pobres. Claro, ahí se da, también en muchos negocios que los manejaba el propietario, no se da una situación de desocupación de empleados, pero el propietario, que son pequeños emprendimientos, en realidad queda en situación de desocupado. Sí, vive la crisis, es decir, como la crisis la viven los trabajadores, los jubilados y las pymes, digamos, los comercios chicos. Acá, respecto del interior del departamento, ¿ustedes tienen algún panorama? Y todo en general ha bajado el consumo. Sí. Es decir, está en crisis, porque estamos en crisis, en el sentido de que, bueno, y lo peor que estamos visualizando es que, a nuestra opinión, podemos estar muy equivocados, ¿no? Son opiniones, que el gobierno está aplicando medidas, es decir, con que está aplicando los despidos, tanto el sector público como el privado, para discutir después en las paritarias, cuando nos dicen las paritarias, el 25%, cuando tenemos una inflación y devaluación del 40, 40 y pico. Yo he estado siguiendo las últimas paritarias que se han cerrado. Nadie respeta, salvo los de la carne, que me asombró por los niveles de bajo que aprobaron. El resto están todos por encima del 30%. No, y después tenemos, que no cabe ninguna duda, ¿no es cierto?, que lo dicen los números,
informaciones que emanan de la CGT nuestra, que yo tengo las estadísticas hechas, ¿no es cierto? Desde que asumió este gobierno, se aumentó la pobreza. Cuando Macri lo decía, ¿no es cierto?, en su campaña, en enero pobreza cero. Y nos encontramos ahora de que tenemos 1,5 millones más de pobres, ¿no es cierto? Y ni que hablar de la inflación brutal que tenemos. Aumento de la luz, el agua, ¿no es cierto?, todos los servicios que se hace tremendo para el trabajador que trabaja y el que no trabaja. Usted sabe que lo más denigrante que debe ser para un padre de familia cuando va, como esta gente de acá, de todas las administraciones nacionales, provinciales, municipales en Buenos Aires, iba allá y tenían la lista, vos no entrás, vos no entrás, vos no entrás. Cuando va a su casa y le lleva ese tremendo drama a la familia, el colapso que es, ¿no es cierto?, queda sin trabajo, no poderle seguir manteniendo los estudios de los hijos, es terrible eso, ¿no? En el caso del seguro, ¿cerraron paritaria ya, José? No, todavía no, cerramos en junio. Y empezaron a discutir porcentajes. Sí, si no, la verdad las compañías dan, Sí, las compañías están dando. ¿Y qué porcentaje estimás más o menos que se va a discutir? No que el que se va a cerrar, porque no lo podés saber, pero... Y eso van a cerrar del 35 para arriba. Del 35 para arriba. Claro. ¿Qué es lo que se estima? ¿Y en el caso de Luz y Fuerza? No, estamos discutiendo todavía. Es decir, bueno, el gremio tiene una posición y la empresa tiene otra posición, pero estamos también pidiendo arriba del 30%. Es lo que yo les decía, un modo de pensar en nuestra organización, por lo menos, es que con estas medidas aplicables que se vienen aplicando, sí que nos tiran a negociar paritarias en baja. Nosotros el gobierno dice, el segundo semestre va a despegar la economía, va a bajar la inflación, va a ser el 1%. Pero para nosotros, como está esta situación planteada, para nosotros no es así. No va a ser así. El segundo semestre empieza en 30 días. Bueno, y ves el 1% de inflación, ¿en base a qué? En base a la caída, que se enfríe la economía. Es decir, que no va a haber consumo. Hoy lo estamos viendo. Es decir, consultando con los distintos gremios, sus trabajadores. Es decir, hoy no alcanza el dinero. Por más que se arreglen paritarias, hay muchos gremios como la U no arregló paritaria. No, bueno, ustedes tampoco. Bueno, de hecho, y son gremios muy grandes, más grandes que los nuestros. Los gremios del Estado que han cerrado hasta septiembre. Claro, entonces, y bueno, nosotros ya llevamos 5 meses y no arreglamos. Y si, sin merecer a los demás compañeros de otros gremios que tienen sueldos mucho más bajos, que realmente sí que la ven muy mal. Y bueno, ya pasaron 5 meses y no arreglaron paritaria. Y toda la inflación y toda la devaluación que se vienen comiendo es impresionante. Claro, estamos con sueldos de muchos gremios, con sueldos de noviembre, diciembre. Compañeros nos están diciendo, dicen que lo único que van a hacer, ni hablemos que paga alquiler. Un trabajador que paga alquiler, hoy... Bueno, entonces claro, y lógicamente, ¿cómo no se va a producir una desaceleración a partir del segundo semestre si el trabajador, que es el que consume más, ¿no es cierto?, los artículos de primera necesidad para llevar la comida todos los días, no tiene un peso para llevarle la comida a sus hijos? ¿Cómo no se va a producir una desaceleración, ¿no es cierto?, a la inflación? Lógicamente, porque no va a haber consumo, y no va a haber consumo, porque la gente no tiene con qué comprar. ¿Cómo ven desgraciadamente así, la ley antidespido? ¿Te parece que puede atenuar los problemas relacionados al mundo del trabajo? Sí, estamos de acuerdo, porque no es una ley, una extensión que digamos es 1 año, 2 años, previendo que que no vengan inversiones, porque si no las trabas que se le ponen con esta ley, son 6 meses, y que a partir de marzo, así que queda muy poco. Proponen segmentar esa protección, es decir, estableciendo 6 meses para las grandes empresas y menor plazo un régimen distinto para las pymes. ¿Eso es posible? Yo creería que sí, que es posible, porque verdaderamente nosotros, más allá de las grandes empresas, las que están pagando las consecuencias son las pequeñas empresas, son las pymes. Nosotros como dirigente gremial tenemos la responsabilidad, no solo de defender los derechos de los trabajadores, sino también defender los derechos de la empresa, porque no podemos reventar a una empresa pidiendo locura, porque verdaderamente si a la empresa le va a ir bien, a los trabajadores no va a ir bien. Las tenemos que cuidar, los propios trabajadores tenemos que cuidar la fuente de trabajo. Por eso yo no terminé de redondear el concepto cuando yo decía que en el segundo semestre, en tema que va a bajar la inflación, que nosotros decimos que va a ser por la recesión, que no va a haber consumo, nos obliga a negociar paritaria en baja y con el argumento del miedo de los despidos.
Entonces sí, nos vamos a sentar en una mesa de discusión y decir, pero no, el 30 no, pero yo si le doy el 30 tengo que echar 40 o 50 trabajadores. Claro. Ahora, si le doy el 25, se los dejo, o el 20 se los dejo a todos. Claro. A eso nos llevan, ese es el tema Pero, preocupante de ¿y se nosotros. plantea en esos términos? Sí. Sí, y nos están demostrando el tema así. Nos están metiendo el miedo con los despidos. Entonces sí, si yo despido, pues yo digo, hay que defender las empresas. No son nuestros enemigos las empresas patronales. Al contrario, los dirigentes gremiales tenemos que apoyar a las empresas. Si a la empresa le va bien, a los trabajadores nos va bien. Ahora, si le vamos a querer reventar la empresa, ahí ya no. Bueno, pasa por cada dirigente gremial, cada sindicato Claro, que encontramos que va a un disputar equilibrio, porque el equilibrio. tampoco podés Nosotros empobrecer somos al convencidos trabajador. con la CGT que defendemos como corresponde a los trabajadores, pero también cuidamos a la empresa. Cuidamos a la empresa chica. Hoy, como decía José, los últimos datos que tenemos nosotros han cerrado 46 locales comerciales en San Francisco. Por distintas circunstancias, por el aumento del alquiler, que no son propietarios, bueno, y están cerrando, y eso crea fuente de trabajo. Fueron los que crearon fuente de trabajo, 1, 2 trabajadores, y se van a quedar trabajo. Tenemos un local acá cerca, una cosa. De la municipalidad. En el gremio gastronómico hay varios, ¿no? Porque el servicio gastronómico es uno de los que cae más rápido frente a la crisis. Le ha disminuido el flujo de caja ¿En la municipalidad. Sí. Hay menor entrada por pago de impuestos. ¿no? Y después te digo cómo es, ¿no es cierto? Nosotros que estamos en la actividad sindical, que somos trabajadores, el otro que es jubilado, y sobre todo las cosas que somos argentinos, ¿no es cierto? Más allá de que pongamos diferencias políticas con el gobierno actual, pero yo creo que como argentinos queremos que este gobierno le vaya bien. Y si le va bien al gobierno, nos va a ir bien a todos. Pero desgraciadamente es lo que está vislumbrándose hasta ahora, ¿no es cierto? Que nosotros los trabajadores, los que sufrimos el chubasco, que vamos, ¿no es cierto?, a las empresas, hablamos con los compañeros, che, mira, el 10% aumentó la nafta, lo que se viene ahora, ¿no es cierto? Dice, mira, yo pagaba 3.000 pesos de alquiler, me aumentaron 700 pesos más, y así, y los impuestos también como vienen, y todo es el trabajador, que tiene su sueldo fijito, ¿no es cierto? Y el que gana 6, 7, 8 mil pesos por mes, y un jubilado que gana 4 o 5 mil pesos, Entonces, por eso... José, Cacho, está muy interesante la charla. Nos llevamos la sensación de que ustedes tienen una visión crítica y de que estamos en una crisis, que hay esperanzas, pero que estamos atravesando un momento difícil, ¿no? Sí, ojalá le vaya bien a este gobierno, nos vaya bien todo, como decían José y ustedes. Verdaderamente, por ahí nosotros somos un poco más pesimistas, porque hay algunas medidas que se están aplicando ya las hemos vivido en otra época y fueron nefastas para los trabajadores. El que trata de observar objetivamente la cuestión dice, bueno, sí es cierto que esto va a empezar a mejorar en el segundo semestre. El segundo semestre son 6 meses. Bueno, mientras tanto, ¿qué? Es decir, hay muchos interrogantes. Es larga la espera. Claro. Cacho, José, se nos fue volando el tiempo. Seguramente ya nos volveremos a juntar en el segundo semestre para ver si las cosas empiezan a mejorar. Muchísimas gracias. Hacemos un nuevo balance. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por la invitación. Está a su disposición. Y queremos significar una cosa, que por suerte nosotros hace muchos años que tenemos en San Francisco un ejemplo de todo el movimiento obrero que son los sindicalistas, ¿no es cierto?, los secretarios generales y delegados regionales, que tenemos una CGT unida. Y cuando venimos a hacer un planteo, venimos con, ¿no es cierto?, con fundamento, porque acá no somos ninguna participación de nada, tenemos una CGT unida, ¿no es cierto?, que están todos los gremios con nosotros. Esa es la mejor satisfacción que Gracias, José. Nosotros buscamos la pausa, Néstor. Cuando volvemos, le vamos a dedicar los pocos minutos que nos van a quedar, 5 o 6 minutos, con Néstor, a hacer un pequeño análisis de un tema que se está discutiendo en el Consejo Deliberante de la Ciudad. Un pedido de autorización del Departamento Ejecutivo para tomar deuda por hasta 20 millones de dólares. De eso vamos a hablar al regreso de la pausa. Ve
MBA sale todo. Te damos 4 días para que te lleves todo. Hasta el domingo, aprovecha 2x1 en yogur entero yogurísimo pack por 480 gramos. Salchichas Patty por 225 gramos. Toallas femeninas Cotex normal con alas por 16 unidades. Y quesos Casa Creme. MBA, estás ahorrando bien. Para tu formación profesional, elegí carreras con futuro. Estudia ingeniería, ingeniería química, ingeniería electrónica, ingeniería electromecánica, ingeniería en sistemas de información. Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional San Francisco. Para informes e inscripciones, llama al 03564-421-147 o al 431-019. Gerbaldo, indumentaria, calzados, colección otoño-invierno 2016. Vení a buscar lo que se viene para esta temporada de tus marcas favoritas: Ringo, Reebok, Jaguar, Topper, Catujano y Taverniti. Gerbaldo, indumentaria, calzados, las mejores marcas y atención. Aceptamos todas las tarjetas. Encontranos en Boulevard Sáenz Peña y Oligario Andrade. Acompañando el trabajo de la pequeña y mediana empresa día a día. Sabemos lo importante que es para usted la seguridad de su familia y bienes personales. Conocemos lo que su campo necesita para estar protegido. Horacio Copetti, asesores en seguros, respuesta, atención y eficiencia. Boulevard 25 de Mayo, 2705, San Francisco. Vení a Cento y llévate las ofertas de otoño. Celular libre Philips S388 con pantalla de 4,5 pulgadas, cámara de 5 megapíxeles y Android 4.4 Dual SIM. Llévalo a solo 2.999 pesos o en 13 cuotas fijas de 299 pesos. Cento, tecnología para vivir. 25 de mayo 2140, San Francisco. Gonzalo Víctor Barbero, relojería y joyería de primer nivel, elegancia, prestigio y buen gusto que te acompañan desde hace 30 años. Gonzalo Víctor Barbero, Mitre, esquina Iturraspe. La actualidad del deporte automotor se vive en 103.1 Mitre San Francisco. Sábados, domingos y lunes, Tuercomanía. 44 años junto al deporte motor. Sildo Baudaña y Martín Valero hacen Tuercomanía. Sábados, domingos y lunes a las 19 horas por 103.1 Mitre San Francisco. Parque Industrial San Francisco, 40 años promoviendo el progreso para la ciudad, el país y el mundo. Parque Industrial San Francisco, abriendo mercados en pos del desarrollo. El mejor lugar para invertir. Bueno, Daniel, hiciste la presentación del tema, un tema que ha despertado el interés de toda la ciudad de San Francisco. Se ha presentado, por así decirlo, en sociedad, tuvo ingreso en el Consejo Deliberante, ahora ha pasado a comisión para debatir, desmenuzar el proyecto, ver cuáles son los pros, los contras, en qué se puede mejorar esta iniciativa del Ejecutivo. Claro, se trata de un proyecto, para poner en contexto el tema y después emitir alguna opinión, un pedido de autorización para emitir deuda, es decir, para salir al mercado de los bonos y obtener recursos en dólares o en alguna otra moneda, puede ser la moneda de curso legal nuestra, en pesos, por hasta 20 millones de dólares. A 15 pesos el dólar, más o menos. Son unos 300 millones de pesos, ¿no es cierto? Con plazo de devolución de hasta 10 años. Esto en el contexto de lo que se ha dado en el país con el gobierno de Macri, el arreglo con los sold outs, la apertura de la Argentina a los mercados de capitales,
el propio país que emite 16.000 millones de dólares en deuda, 9.000 o 10.000 para pagar a los soldados, la provincia que tiene la autorización para emitir deuda por hasta 1.100, 1.093 millones de dólares, muchos municipios que empiezan a mirar esta fuente de financiamiento con interés, entre ellos el municipio de San Francisco, ¿no? Uno lo primero que se pregunta, me parece a mí, Néstor, es ¿deber endeudarse es bueno o es malo, Néstor? Yo creo que desde el punto de vista abstracto no es ni bueno ni malo. Hay que ver primero en qué se quiere invertir. Claro. Si esto es una inversión o es un gasto. Claro. Si es una inversión, uno la ve con unos ojos. Si es simplemente un gasto, ya tiene que moverse con más cautela porque este gasto que no lo van a terminar pagando a esos plazos otros contribuyentes que sean los beneficiarios del gasto. Después, siendo una inversión, uno dice, bueno, ¿estamos en condiciones de pagarlo? Claro. Esto lo van a pagar los vecinos, ¿no es cierto? ¿Cuál es la carga tributaria? ¿Tenemos capacidad de pago? ¿No estamos incidiendo sobre las economías individuales de nuestros vecinos con otra carga? Porque supongo que las obras públicas han de ser para toda la ciudad, esto ha de recaer sobre la masa ciudadana. A mí me da la sensación, Néstor, de que el proyecto abre un debate interesante si el debate se plantea en el terreno de las ideas, en el terreno de los fundamentos, ¿no? Sin llevar esto a chicanas. Abre la posibilidad de un debate interesante, ¿no? Es decir, vamos a tener que debatir primero qué ciudad queremos. Claro, y qué necesitamos, ¿no es cierto? Me parece que el pase a comisión abre también la posibilidad de que el gobierno avance en especificaciones. Me parece que a este proyecto, para que reúna el consenso necesario, hay que decir que necesita una mayoría calificada de 2/3, para ello necesita al menos un voto de la oposición, de los 5 concejales opositores. En principio, mejor San Francisco, Córdoba Podemos, por su mayor cercanía al kirchnerismo, tiene un concepto ideológico, respetable por cierto, en contra de este tipo de endeudamiento. ¿Sí? Entonces ahí va a ser más difícil conseguir apoyo. En cambio, en términos a priorísticos, no debería haber inconvenientes. Pero lo que le está faltando, me da la sensación, a este proyecto, también para el debate en la ciudadanía, es un nivel de especificidad. Es decir, a ver, hacen falta, ¿qué obras se van a poder? En función de lo que yo te decía hace un rato. Claro. ¿Qué ciudad queremos? A ver, exacto. ¿Qué necesitamos para ese resultado? La obra de pavimento es muy difícil de financiar solo por contribución de mejora y necesita la ciudad pavimento, y yo le diría que sí, porque hay más del 50% de las calles que son de tierra y tiene un costo enorme en su mantención. Pero, Daniel, hay parte de esa calle de tierra que cae sobre contribuyentes de bajos recursos. ¿Quién va a pagar eso? ¿El Tesoro Municipal o esos vecinos? Exacto, la contribución de mejora de la obra que se realice en ese lugar, cómo se va a instrumentar, ese nivel de especificidad, claro, me parece que está faltando. Vamos a hacer cordón cuneta, bien, está bueno, porque vos con la plata en el bolsillo la haces mucho más rápido y después recuperás. Bueno, pero ¿cómo se paga? ¿Quién lo paga? ¿Quién lo paga? ¿No es cierto? ¿Con qué criterios? ¿Qué incidencia va a tener en cada situación familiar? En cada situación familiar, ese nivel de especificidad. Y también me parece que le está faltando al proyecto algún nivel de control. Alguna comisión integrada obviamente por dirigentes opositores o por miembros de la comunidad. Sí, yo creo que es un proyecto interesante, pero que debería ser quizás un poco más pulido. Yo creo que San Francisco no se debería negar a priori a tomar crédito para hacer... A debatir el tema. A debatir el tema, por lo menos, con un criterio abierto. ¿No es cierto? Porque obras nos faltan y financiamiento nos falta. ¿Sí? Entonces... Pero especialmente que todo esto se genera a partir de un mensaje claro que ha bajado la Nación, de que no piensen que va a haber ayuda, no va a venir ayuda de la Nación directamente a los municipios. Exactamente. Es decir, así que esa puerta se ha cerrado. Es decir, en este sentido, el financiamiento vamos por la nuestra.
Bueno, exactamente. ¿Dónde lo buscamos? Queremos tener, por ejemplo, a mí me da la sensación que una de las obras más difíciles de encarar en la ciudad en este momento y que hay que ponerlo dentro de las prioridades es la cuestión del pavimento, un problema muy serio el del pavimento. Y tiene un costo de mantenimiento, las calles de tierra, enorme. Bueno, eso hay que profundizar el debate. ¿Cuánto cuesta? ¿Dónde hay que hacerlo? ¿Cuáles son las calles principales? ¿Cuáles son las arterias esto, Daniel, de circulación? Creo que nos va a llevar en algún momento a analizar el gasto público actual. Es decir, ¿estamos gastando bien nuestros recursos? San Francisco creo que es una ciudad, podemos decir en general, una ciudad que paga buenos impuestos, cumplen, es decir, la municipalidad cuenta con una masa de recursos importantes. Frente a estas otras alternativas, ¿no deberíamos también abrir el debate y decir, bueno, esta masa de dinero que disponemos ya, ¿la estamos gastando bien? Es un debate interesante, muy interesante. Sabemos que en lo que específicamente con este tema del endeudamiento está en debate dentro del Consejo Deliberante. Lo vamos a seguir, por supuesto, al tema. Vamos a ir invitando a los diferentes actores a medida que vayan transcurriendo los días, para poder mantenerlos informados y para poder irles dando también nuestra opinión, Néstor. Sí, yo para cerrar diría simplemente que comparto contigo esto de que se debe ir al debate con mente abierta, pero fundamentalmente no pensando en algún interés partidario, que en este caso no sería legítimo sino mezquino, sino pensando en un San Francisco que vamos a gozar más que nosotros que vamos a votar esto, nuestros hijos, un San Francisco Clarísimo el concepto, Néstor. Con eso, lo suscribo. ¿Y con eso? Con eso cerramos y los invitamos con Daniel para que el próximo miércoles compartamos con ustedes otra hora de Aquí, Ahora, Actualidad. Muchísimas gracias y como siempre, muy buenas noches.